Ahí les acepto ahí la grabación externa y ahora yo comienzo mi grabación interna después de la introducción. Bueno, bienvenidas a todas y a los que los vayan a ver en diferido, que obviamente cuánticamente y energéticamente estamos unidos y sumidos en un viaje, así que bueno, ahora sí ya arranco con la introducción de la información. Bien, bueno, lo que sí les voy a pedir es que si en algún momento no se escucha bien, pueden habilitar los micrófonos y me avisan. Ahora voy a silenciar a todos, así queda la información lineal grabada. Voy a silenciar. En el caso de que comience a fallar o que no se escuche, les voy a pedir que me manden un mensajito por el chat, que es abajo a la derecha. Hay unos dibujitos con tres puntitos que dicen chatear, entonces ahí pueden presionar y me envían un mensaje en el caso que falle el audio. Bien, a ver de nuevo, a ver acá, bien, ya están silenciados, así no tenemos ruidos de fondo. Bien, perfecto. Entonces, eso les pido que estén atentas si se llega a cortar el sonido, que me escriban en el chat. Bien, bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Qué es la inteligencia orgánica del origen? Bien, la inteligencia orgánica del origen es un sistema de lógicas de información que se utiliza para resolver. Es decir, que cada vez que vamos a usar inteligencia orgánica del origen, ha de preceder algún desafío o alguna negatividad a polarizar a positivo. Entonces, vamos a hablar mucho de tres ejes: el polo positivo, negativo y neutro. Entonces, para simplificar, la inteligencia orgánica del origen es: ante cada negatividad, aplico positividad y neutralizo esa negatividad y voy acumulando neutrones, ¿sí? Entonces, al ir aumentando los neutrones, lo que vamos haciendo es avanzando en la constitución genética humana, ¿sí? Entonces, IO se basa en estos tres polos: magnético, eléctrico y neutro, y se basa en la genética humana, que la genética es la forma de sintetizar y organizar información. Entonces, genética, los polos y la conducta. Otro punto importante de la inteligencia orgánica es que todo lo resuelve con conducta. Y no estamos hablando de la conducta en el sentido simple de si tenemos buenas o malas conductas o hábitos, sino que es un concepto más profundo. Es el sistema conductual, responde a un sistema de programación que responde a un sistema de códigos y es como un sistema también informático. Van a ver que IO estructura la información de manera neutral, ¿sí? Y de manera como un sistema informático y de programación, de programas como computacional. Entonces, ¿por qué? Porque IO es rayo blanco, frecuencia de rayo blanco, que es el rayo de la administración. Y para poder administrar de manera óptima, tenemos que estar en nivel neutro.
¿sí? Es decir, bueno, a ver, es cuando una situación la observamos objetivamente qué está pasando. Y desde el punto de vista neutro, es desde el punto de vista que podemos ser operativos y baja, se descarga la máxima inteligencia a aplicar en cualquier desorden. Si estamos fuera de eje, ¿sí? Fuera de eje neutro, no se descarga la máxima inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos en la máxima frecuencia. Entonces la base de IO es la antena biológica IO de acceso a información por derecho de diseño se activa cuando estamos en equilibrio. Cuando estamos en equilibrio no hay excesos negativos ni positivos, sino que estamos en neutro, que es lo que más conocemos como la paz, ¿sí? Paz nivel 100. Entonces, luego van a recibir una biblioteca de videos con información, en donde, por ejemplo, en uno de los videos hablamos de que desde la perspectiva desde nuestra capacidad de acceso a la inteligencia orgánica del origen cambia las líneas de tiempo. Entonces, como estamos en un cierre de ciclo humano evolutivo, va a depender de las antenas activas de los humanos para tomar el cambio frecuencial, aplicarlo al cambio material. Entonces, depende de la cantidad de seres activando su inteligencia orgánica origen para poder llevar los cambios a la materia de la manera armónica. Entonces, si los humanos en este cambio de etapa no nos adherimos al cambio frecuencial que está demostrado científicamente, el cambio va a darse igual. Lo que va a diferenciar si activamos bio o no es que el cambio sea con caos o que el cambio sea pacífico, ¿sí? Serían los dos polos del cambio de este momento evolutivo. Y en el medio todos los grises, ¿sí? Lo peor sería que surja un movimiento planetario global que dé de baja las estructuras antiguas que no coinciden con la frecuencia nueva, que venga un caos y todo se mueva. Estoy hablando, qué sé yo, movimientos de la tierra, movimientos de las aguas, porque la tierra, los movimientos de los elementos de la tierra responden frecuencialmente a los movimientos evolutivos de los seres que habitan en ella. Entonces, si nosotros modificamos nuestros sistemas, nuestra forma de sinergia de estar en el proyecto Tierra de manera ordenada, las líneas de tiempo no es necesario que todo se transforme de manera caótica, sino que podemos ir acompañando suavemente los movimientos de transformación de la materia que está pidiendo el cambio frecuencial. El cambio frecuencial es contundente y ya tenemos hasta en los noticieros. En TN, acá en Argentina, el noticiero que alerta de, de cuestiones de las llamaradas solares que puedan interferir en los campos de comunicación electromagnéticos. Entonces, ahí, ¿cuál sería? ¿Cómo se refiere a esto? ¿De lo que estoy hablando? De que si nosotros modificamos la tecnología con la que nos comunicamos, em, paralelamente al cambio frecuencial general, no vamos a necesitar que se corte la tecnología em, para darnos cuenta o que tengamos caos en los sistemas para darnos cuenta del cambio, sino que vamos a oír lo que está pasando y también es como darle valor a lo que tiene valor, porque si hay un cambio frecuencial de la Tierra planetario eh, y, se, y, y no se toman decisiones o nadie se enfoca en que si está cambiando la frecuencia, quiere decir que va a cambiar el sistema biológico y quiere decir que va a cambiar nuestro sistema material. Eso es una consecuencia obvia de un cambio del medio a nivel científico. Entonces, si eso no lo oímos, los cambios van a ser por caos, es decir, esto que se está dando también de los apagones y que igual hay muchas perspectivas de los apagones eléctricos que se dieron en Europa y en otros lugares. Ahora pues, hubo otro
en Uruguay, hubo también en Chile. Entonces, estos cambios solares y cambios de frecuencia de la Tierra, que son cambios del origen, ¿sí? De lo externo al proyecto Tierra, y son cambios también de la frecuencia misma de la Tierra medida en la frecuencia Schumann. Entonces, cambia arriba, cambia abajo, obviamente que vamos a cambiar nosotros. Entonces, ustedes sintieron el llamado a esta formación que se llama Protocolo de Reconexión para el No Humano, que es la ciencia de reconexión biológica del no humano. ¿A qué le llamo nuevo humano? Son seres que han cambiado su tecnología. Es como si la nueva frecuencia va a promover, por ejemplo, que no funcionen más los sistemas que nosotros tenemos de comunicación, no van a funcionar más con este nuevo campo electromagnético, porque fueron diseñados en otra etapa. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos cambió la frecuencia, van a cambiar. Entonces estos nuevos humanos que están empezando a activarse tienen una genética nueva. En mi caso estoy como divulgadora de que existe una genética nueva, una genética avanzada, ya que mi propio sistema genético empezó a recibir modificaciones. Me activaron nuevos sectores en el cerebro, se me activaron a lo que yo le llamo los atributos nuevos, tuve cambios biológicos, cambios químicos, cambios físicos, se me desarrolló una tecnología donde puedo acceder a información biológica, puedo escanearme, si por ejemplo, si yo me doblo el dedo, hoy me caigo y me doblo el dedo, me puedo escanear el dedo a ver dónde tengo, si tengo fracturado o no, con mi propio sistema visual interno. Puedo navegar mi cuerpo como si tuviese un microscopio en lupa, entonces me navego el cuerpo. Y puedo escanear el cuerpo de otra persona, se me ha despertado por momentos viajar pequeñamente en el tiempo, de manera aleatoria, no todavía porque yo lo busco, ay, quiero viajar a tal, no, se me despertó de manera automática. Em, entonces, por ejemplo, antes de ayer veía un fragmento de episodio que pasó ayer, antes de ayer lo estaba viendo y a un suceso que pasó ayer. Em, entonces, todo esto se empezó a despertar en mí. Yo decía, ¿por qué se me despertó esto? ¿Para qué? Y por qué a mí esto se les va a activar a todos. Entonces, a raíz de ir haciéndome yo misma las preguntas, no saliendo afuera a buscar la información, yo misma accediendo a la biblioteca de diseño, que también se me despierta esta conexión en el 2008, em, puedo entender las lógicas. Entonces, claro, se me, se me expresaba muy claramente en imágenes, y yo sintiendo la información de cuáles eran mis conductas que habían generado que mi ADN avance. Entonces, todo avance genético está dado por el avance de conducta humano. Entonces, vi muy claramente que es un proceso donde no hay elegidos, no hay nadie, todos tenemos el mismo potencial en la genética, pero sí hay claves que son posiciones conductuales para activar los nuevos atributos y para que cambie la genética. Sí hay posiciones humanas conductuales orgánicas naturales. Em, no recibí ninguna activación de nadie, no tengo nada especial. Simplemente que tomé una dirección y un rumbo, que es el rumbo que orgánicamente está diseñado para alinearnos al cambio frecuencial de la Tierra. Hay muchos que no toman la posición atinada ante el cambio, que están más rígidos. Sobre todo tiene que ver con la flexibilidad y con la permeancia al cambio. Hay personas que están más rígidas, más estructuras, menos permeables, entonces no oyen el cambio, simplemente se sienten cada vez más incómodos, pero se sobreadaptan
a la normalidad diseñada o prediseñada. Entonces, no oyen sus propios marcadores. Y los marcadores de incomodidad y de cambio siempre están pulsados primero en los campos sutiles, con incomodidad en el campo mental, en los campos sutiles, campo mental, el campo emocional, el campo energético. En fin, siempre estoy, qué sé yo, incomodidad mental puede ser ansiedad o pensamientos negativos o disrupciones en el campo emocional, incomodidades emocionales, disrupciones en el campo energético, pueden ser incomodidades o variaciones en la energía, tengo menos energía o más energía. Son todos como indicadores que van alertando del cambio, pero como estamos acostumbrados a responder a mecánicas externas, no oímos, estamos sobreestimulados con el hemisferio masculino, que es el hemisferio de la estructura y de lo externo. Y el hemisferio femenino es el del sentido, es el de lo sensorial, opuesto a la estructura, y en vez de ser lo externo, es lo interno. Entonces, como fase evolutiva planetaria, nosotros tuvimos en una etapa, en un principio, el entrenamiento para el hemisferio femenino, ¿sí? Aún teniendo en nuestro diseño humano los dos hemisferios, se experimentó los excesos del hemisferio femenino. Es decir, en aquella etapa se sentía más, se intuía más, los seres humanos estaban conectados con la sensorialidad del planeta Tierra, se podía comunicar con los vegetales, con los animales, con las bibliotecas de diseño, todo lo que conecta la sensibilidad, la fragilidad del humano, la hipersensibilidad y el hemisferio frecuencial femenino. Entonces, en esa etapa, muchos la asocian al nombre de Lemuria, de etapa de lemuriana, pero bueno, hay muchas otras informaciones también que no tenemos en registro, pero que vivimos lo lindo y los frutos del hemisferio femenino, pero también los excesos, porque el hemisferio femenino también se puede volver destructivo, ¿sí? En sus excesos. Entonces, en las fases de entrenamiento humano, tuvimos el inicio de entrenamiento de hemisferio femenino, la cúspide, la montaña final de hemisferio femenino, donde vemos cuál es el fruto del uso de ese hemisferio, y después viene la caída del hemisferio femenino. Y ahí es la historia del hundimiento en Lemuria, o de la caída de Lemuria. Después se inicia como fase lineal el entrenamiento de hemisferio masculino, entonces se inicia el hiperfoco en lo externo, y en las estructuras y en las lógicas y en la memoria. Entonces se inicia y otra es lo mismo, se llega a la cúspide, se toma la máxima virtud de ese hemisferio y después comienza la caída. Nosotros estamos ahora, muchos están en la caída y muchos están ya al mismo tiempo usando los dos hemisferios juntos, que marca la nueva genética. Entonces, los dos hemisferios juntos, digamos, procesando la realidad con los dos hemisferios juntos, es un poco lo que yo les cuento que empecé a experimentar. Poder leer la sensorialidad, poder ejercer ya comunicación con otros planos, poder desde adentro conectar a información de diseño, cuestión que no es nueva de ahora, sino que se experimentó como fruto en otra etapa, pero se experimentan especificidades, la especificidad del hemisferio femenino, la especificidad del fruto del hemisferio masculino, y ahora sí se pueden operar al unísono. Ese es el cambio ahora radical de la nueva genética. Entonces los seres y no es que yo me presento, hola, soy el nuevo humano, no, 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 pero sí yo pasé una línea en donde ya tengo activados sectores en el cerebro y ya tengo conductas que son pertenecientes al nuevo humano. No existe un nuevo humano como tal completo hoy en superficie, lo que existe es una síntesis de virtudes alcanzadas en las dos etapas que genéticamente se abren ahora para integrar por pedagogía y por antena
directamente para empezar a usar el cuerpo nuevo, la biología nueva, y esos mismos dos frutos de esas dos etapas, al usarlos juntos, van a dar como resultado también una nueva materia en el proyecto. Y cuando digo una nueva materia es que va a cambiar nuestra forma de construir nuestros habitáculos, de nuestra pedagogía, nuestra forma de crear en las industrias, nuestra manera de comunicarnos, que básicamente lo podemos dilucidar, por ejemplo, en 12 áreas, que son política, economía, tecnología y comunicación, ciencia y medicina, pedagogía y arte, arquitectura y ambiente, justicia y valores humanos. Entonces, son 12 áreas en las que el humano se desarrolla, de las cuales, dos son de ámbito material, dos de los títulos que di, que son arquitectura y ambiente, son materia, ¿sí? Y política y economía también son materia, porque es la forma de administrar los recursos que tenemos. Entonces, esas dos áreas duales, que serían cuatro, ¿sí? Política, economía, arquitectura y ambiente, pero que en esta etapa las vamos a concebir unificadas. No existe arquitectura sin ambiente y no existe política sin economía. Em, versus que antes una cosa era ambiente y otra cosa era la arquitectura. Ahora el nuevo humano se va a dar cuenta que para abordar esas áreas hay una relación de integridad para refinarlas. Entonces, por ejemplo, no hay em, ciencia sin medicina versus que antes la ciencia estaba dividida por un lado y la medicina estaba dividida por otro lado. Entonces, abarcando estas 12 áreas ha de cambiar por completo y además ya constituir estructuras de descanso para el nuevo humano, para esta nueva genética, y no solo por los que ya empezaron a activar la nueva genética en superficie, sino por los niños nuevos que ellos ya directamente nacen con esta síntesis, por lo cual los niños que están naciendo ahora en el proyecto Tierra, con el cambio frecuencial ya detectado científicamente, por lo cual está declarada la nueva etapa a través de la ciencia, está declarada a través de los fotones, el cambio de los fotones solar radical y el cambio frecuencial de la Tierra. Entonces esos dos indicadores y de manera científica em, declaran la nueva etapa. Ahora, quienes se adaptan al cambio son las especies que sobreviven, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué fenómeno se está dando ahora? Que los seres humanos respondiendo a las estructuras antiguas empiezan a tener síntomas intensificados. ¿En dónde? En sus biologías o en sus realidades. Entonces, ¿para qué sirve activar la antena de acceso a inteligencia orgánica del origen? Para ordenar biología y realidad, para ordenar nuestros cuerpos biológicos y nuestra realidad. Porque al acelerarse la materia por entrar en nueva frecuencia, si no avanzamos cognitivamente, porque al tener otra frecuencia tenemos como otro, es como si fuesen las currículas de una escuela, de primero a segundo año tienen que aprender esto, los niños de segundo a tercero tienen que aprender esto. Bueno, en el proyecto Tierra de la misma forma, frecuencialmente el proyecto tiene esta, esta constitución y esta frecuencia, los humanos tienen que desarrollar este espectro de desafíos. Cambia la frecuencia, se pasa de página a la currícula pedagógica, ¿sí? No podemos estar resolviendo lo mismo. Subió la frecuencia, subió la inteligencia, ¿sí? Sube de nivel nuestra materia. Bien, entonces, la capacidad de modificar materia es nuestro poder creador. Entonces, se modifica materia cuando hay poder, ¿sí? Poder real, no el poder ficticio.
que hemos vivido hasta ahora en la etapa de supervivencia, sino el poder real es el poder donde la materia responde al ser por orden sincrónico, no donde el ser humano fuerza a la materia. Es decir, por ejemplo, yo, no sé, formo un grupo político para ejercer poder para administrar tales territorios donde hay petróleo y ejerzo poder y tomo decisiones. Por ejemplo, tengo el poder de crear una guerra, de resolver con guerra y de volverme un captador de recursos de intereses, no sé, económicos, por ejemplo. A eso nosotros le llamamos poder, pero eso no es poder real, porque ese poder está forzado, está manipulado. Hubo un esfuerzo, tanto del ser que lo ideó como de los seres que tuvieron que moverse para obtener el cambio material. En cambio, el poder real es cuando el humano se para y la materia se sincroniza y responde al humano, que es a lo que le llamamos muchos que estamos en la nueva etapa las sincronías, el orden sincrónico. Y el orden sincrónico no genera desgaste en el humano. Es tal humano alcanzó tal evolución, obtiene tal fruto, ¿sí? Versus a robo el fruto, manipulo para el fruto, hago esfuerzos para el fruto, pongo a cantidad de seres esclavos para obtener mi fruto. Em, entonces vamos a tener una reconcepción de cuál es el poder real. El poder real es el poder del orden sincrónico y el poder real siempre está asociado a la evolución. No existe alguien poderoso que esté involucionado, al igual que la tecnología. Todo lo que hemos creado como tecnología que perjudica al humano no es tecnología. La tecnología desarrollada desde la inteligencia, toda tecnología desarrollada desde la inteligencia que genere que perjudique a la genética humana o planetaria no es inteligencia y sin embargo el humano la concibió como inteligencia. Bueno, vamos a desarrollar con la ciencia inteligentemente tal inoculación para resolver tal cosa. Y es tecnología, es inteligencia aplicada y está generando un efecto secundario. Lo mismo que los efectos también que tienen nuestros sistemas de comunicación, efectos secundarios negativos sobre nuestras biologías. Estamos aplicando tecnología que tiene un efecto secundario negativo sobre la biología. Estamos creando alimentos con aditivos que generan un prejuicio a la genética. Eso no es inteligencia y no es avance, ¿sí? Eso es cuando se ejerce la inteligencia y el poder, porque es modificación de la materia. El alimento perdura más tiempo. Entonces, porque le puso una combinación de aditivo químico. Sí, pero si trae una consecuencia en el cuerpo biológico, por orden de prioridad, es como estar creando un alimento para nutrir al cuerpo biológico, pero estoy matando al cuerpo biológico. Me voy a quedar sin cuerpo y no va a tener sentido que yo genere ese alimento si no va a haber cuerpo. Entonces, todo ese tipo de conductas humanas y de sistema cognitivo no coincide con la frecuencia nueva. Sí estaba diseñado por los administradores de la creación que nosotros accionáramos en ese espectro de error para darnos cuenta lo que es y lo que no es. Por eso en este proyecto es un proyecto de creación de creadores y tenemos libertad, ¿sí? Tenemos libre albedrío o este ejercicio de la voluntad siempre tiene parámetros de límites, es decir, el humano ha errado y se ha equivocado o ha cometido destrucciones en el rango en el que lo tienen habilitado los administradores, ¿sí? Y ese rango es una ingeniería de códigos que está administrada y que está sintetizado en nuestra genética. Entonces, todo tiene un orden sincrónico y todo está bajo la lupa de la perfección en una constante. Aunque aparenta azar y, y momentos de caos y momentos de orden, nada escapa a la creación, al ojo de la creación. Entonces, la inteligencia orgánica del origen activa ese ojo que todo lo ve.
activa esa capacidad de vernos desde afuera, como wow, ¿qué estamos haciendo los humanos? Wow, ¿qué estoy haciendo en esta vida, en esta encarnación? Y tener la visión total, no la visión parcial. Entonces, vamos a ver dentro de la formación cómo se activa esta visión origen, que es como nos ve nuestro origen, es como, no, como pudiésemos decirlo, es como nos ve quien nos creó y a la vez quien nos creó está fractalizado en nosotros. Entonces nosotros también somos los que nos creamos. Entonces, bueno, es poder entender en una nueva profundidad este sistema de la existencia. Inteligencia orgánica del origen es la ciencia de la existencia. Todo lo que la inteligencia orgánica del origen emite como información se puede comprobar científicamente. Entonces, hay tres puntos focales que el humano tiene reconocidos, que desde el área espiritual o antigua o metafísica se conoce como los tres puntos o tres fuegos de la llama trina, rosa, amarillo y azul, que son, el amarillo sería la inteligencia, por lo cual la inteligencia orgánica del origen vendría siendo ese polo, ¿sí? Em, y las otras dos llamas son la amorosidad, ¿sí? Que es la frecuencia y es la energía de vida y es el campo magnético, el poder, que es el campo eléctrico, que son los límites, que es la estructura, y el del medio, que es el polo neutral, electromagnético y neutro, ¿sí? Entonces, cuando el polo eléctrico y magnético se unifican, dando como fruto o padre, madre, hijo, sería el hijo el neutro, van aumentando los neutrinos. ¿Y de qué va aumentándose los neutrinos en el amarillo? La inteligencia humana. Por eso se pone el amarillo en el centro en la metafísica. De todas maneras, la inteligencia orgánica del origen actualiza todo concepto espiritual a una nueva edad, a una nueva forma de poder interpretar. Es como a los niños que cuando están en el jardincito no se les da toda la información de la vida, se les da un fragmento y se les enseña como en cuentos o en parábolas. em, y cuando van aumentando, se les va develando más información. Bueno, nosotros lo mismo, la espiritualidad que tuvimos hasta ahora, los conceptos, las religiones o em, todas las líneas que podemos considerar como del ámbito espiritual han sido metafóricas, han sido como un cuento, cómo me cuento el cuento, ¿sí? ¿Qué edad tenía para comprender el cuento espiritual? Y lo mismo en la ciencia. Entonces, como cambió la frecuencia, se nos exige, es una exigencia, es un límite, es un parámetro, una estructura. Cambió la solaridad y cambió la frecuencia de la Tierra, arriba y abajo nos está marcando un límite, por lo cual nosotros en el medio debemos responder. Y bueno, llegó la hora de pasar de grado. Entonces pasan de grado todos aquellos que se alineen con el aumento cognitivo. ¿Y cómo se genera este aumento de inteligencia cognitivo? Que la inteligencia orgánica del origen abre nuestras antenas biológicas que están en nuestro cerebro y en realidad el cuerpo entero es una antena, nuestro sistema celular es un sistema de antena de información y antena quiere decir recepción o proceso de información, ¿sí? Obtengo y retransmito, entonces integro, me nutro de datos. Eh, entonces, ¿qué es esta inteligencia orgánica del origen en esta etapa? ¿Para qué me sirve? Me sirve para acceder a las bibliotecas de diseño que tienen la síntesis evolutiva alcanzada de cierre de la etapa humana anterior. Entonces, en el transcurrir de la historia total humana, en el transcurrir de la historia total humana, el humano obtiene avances, ¿sí? Evolutivos en diferentes áreas.
Cuando se determinan genéticamente etapas de desarrollo de una raza, y en específico en el diseño de esta raza, nuestra genética tiene códigos de error de memoria, que esos van a ser nuestros desafíos. Es aquello que no sabemos resolver. Y la inteligencia siempre viene a resolver. Entonces, el diseño humano es una constante ascensional de incorporación de resolutiva y un aumento tecnológico biológico constante. Entonces, no es la misma biología que teníamos, el diseño hasta morfológico, las formas, la conducta o la capacidad de procesar o almacenar información, no es lo mismo que teníamos en la etapa cavernícola que en la etapa actual. Em, entonces, esos cambios que se han dado ahora, morfológicos, biológicos, cerebrales y cognitivos, de hecho va a aumentar en tamaño nuestra masa cerebral, y se va a poder percibir que los niños nuevos van a empezar a venir con más masa cerebral porque tienen más tienen capacidad de procesar integración de mayor información. Hay uno de los videitos que reciben en la biblioteca, que es información más allá de los 5 encuentros, de los 2 obligatorios y del encuentro personal, también tienen el acceso a ver las formaciones de los grupos anteriores, de las otras emisiones, digamos, de los otros formatos, porque también cada grupo conformó y se fijó, todos tienen la misma información base, son 4 enlaces, conexión de la antena, perfeccionamiento de 4 enlaces para el avance genético, activación de la antena biológica, el acceso a las bibliotecas de diseño para resolver biología interna o realidad externa. Esa base se repite para todos, pero después navegamos mucha información aleatoria que se da según en qué países estaban los que integraban el grupo, quiénes eran los que estaban en el grupo, qué cielo pedagógico estaba abierto en ese grupo. No es lo mismo el grupo 1 que estaba, qué sé yo, una conjunción planetaria tal, al grupo que tenemos ahora, con el cielo que hay ahora. Dios se explica según el cielo que está pulsando. Cuando digo cielo pulsando me refiero a mapa, astronomía y astrología. Si bien IO concibe también que hay una nueva astrología disponible, no se basa en los estándares de la astrología anterior, porque la astrología anterior pertenece a la etapa de supervivencia genética y nosotros la etapa de supervivencia genética la cerramos. Entonces ahí, a raíz de conectar la antena IO, nos disponemos a una nueva astrología y esa nueva astrología no responde a lo que los astrólogos convencionales están comunicando. Ahora, cada humano, según si pasó o no la línea hacia nuevo humano, su sincronía de orden de recreación de la realidad le va a responder al viejo aro astrológico o al nuevo aro astrológico. Son aros. He visto el aro astrológico en el medio desplegándose el genoma humano, y hay una línea que hace una tabula rasa que marca un antes y un después. Entonces, el humano que tiene programación conductual perteneciente a la etapa de supervivencia responde al orden sincrónico y a la matemática de recreación de la realidad por consecuencia de frecuencia de la etapa anterior. El humano que ya rectificó programa, refinó conducta, aumentó su sensibilidad, aumentó su sistema cognitivo, refinó su sistema conductual por voluntad propia, completando los programas que definen el inicio del nuevo humano, responden a este nuevo aro astrológico que le magnetiza realidades diferentes. Entonces hoy en superficie hay humanos que están en un tremendo caos y humanos que están viviendo ya atisbos de frecuencias paradisíacas. Ven el césped y lo ven de otro color, lo ven con una tonalidad como si les pusiéramos el sepia pero en dorado, tienen frecuencias y éxtasis químicos, biológicos de gozo superiores a lo, porque cambia la química.
Entonces, no hay un humano que pueda venir a sentarse y decir, hola, soy el nuevo humano completo. Eso no existe. No soy la representación del nuevo humano, sino que sí soy como divulgadora de que hay una línea de cruce entre el humano que sobrevive y el humano que vive. Sí que el clima planetario marcó que ahora el humano empieza a vivir por primera vez, porque hasta ahora sobrevivió. Y digo sobrevivió, por ejemplo, en miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al dinero, a la supervivencia. Todos esos miedos marcan un antes y un después. Los sistemas estructurados y diseñados en pos del miedo. Em, y esa etapa de supervivencia hizo que si midiéramos con un escáner los plexos humanos, que ahí se mide la voluntad y la acción, la voluntad y la acción de los humanos hasta ahora en los sistemas, tanto en los sistemas de pedagógicos de la escuela, que forman a los niños para responder al sistema económico. Y el fin del proyecto Tierra no es un sistema político económico, no es la economía. El sentido del proyecto Tierra es la pedagogía, ¿sí? Entonces, como en la etapa de supervivencia, ¿por qué todos los sistemas se desarrollaron en base a la economía y a la política? Con esa tendencia, porque era la etapa de supervivencia, y en la supervivencia hay que establecer parámetros, guía, que son las políticas, y ver la economía, que es cómo se administran los recursos. Y en esa etapa hubo seres con mayor y menor acceso a recursos y a información y a poder para tomar decisiones, y otros seres que simplemente respondieron a esas decisiones. Era la etapa de supervivencia, es como la etapa, bueno, se libera y se inicia el juego, y que sobreviva quien sobreviva, ¿sí? O los juegos del hambre, la película. Eh, entonces, esa etapa está cerrada. ¿Qué quiere decir? Que en nuestros códigos genéticos teníamos posibilidades de conducta errónea a la hora de desarrollar nuestra supervivencia y posiciones atinadas. Entonces, en la etapa de supervivencia, por ejemplo, no sé, el petróleo se utiliza para transportarnos y hay pocos territorios con petróleo. Entonces, ¿qué sería supervivencia? Que hayan guerras por territorio porque los países quieren tener poder económico para tener poder de ataque y comprar más armamentos. Y para el no humano, al que cruzó la línea, le parece una locura que haya un dinero en los estados destinado a armas para matar a humanos entre humanos, o que haya guerra. Los que cruzaron la línea no resuelven con guerra, por ejemplo. Y hay humanos que lo naturalizan, que están en un planeta en donde alguien puede apretar un botón y generar una cuestión de bomba atómica o algo así, y les da lo mismo. Es como que no está en la conciencia el refinamiento cognitivo de una forma de resolverlo el petróleo con mayor inteligencia, y siempre mayor inteligencia y mayor tecnología es aquello que da como resultado vida y fruto. Entonces son leyes de la creación. Entonces los humanos tenemos en nuestro libre albedrío crear libremente sin contemplar las leyes de la creación, y libremente empezar a observar y a registrar y a entender que hay leyes de la creación, que si nosotros creamos incorporando los fractales de leyes de la creación, vamos a obtener fruto. Y si nosotros creamos por fuera de los fractales de las leyes de la creación, no vamos a obtener fruto, ¿sí? Entonces, esa es la libertad que tiene el humano, y la libertad de avance cognitivo evolutivo. Entonces, a mayor evolución, aumenta la genética, se empiezan a activar nuevos atributos. Los humanos que responden con menor frecuencia, con menor inteligencia y con menor evolución, no se les activan los nuevos atributos. Entonces, básicamente el protocolo de reconexión del nuevo humano es que hay un protocolo que está diseñado con síntomas, con marcadores, con experiencias sincrónicas, con síntomas físicos,
con síntomas en todos los cuerpos, en el cuerpo energético, mental, emocional, hay un protocolo y un orden de secuencia que viven todos los humanos por igual, que están dando el paso al puente genético, que están haciendo puente genético entre un sistema y otro. Los que cruzan el puente y empiezan a reconfigurar para nuevo humano, no es que cruzaron el puente y tienen toda la información y tienen todos los programas integrados y tienen todos los atributos activos, no. Es recién el inicio de una nueva genética y empiezan a modificar y van incorporando refinamiento de la síntesis alcanzada anterior. Entonces, ahora voy a ir a ¿para qué nos sirve la inteligencia orgánica? ¿Qué es la antena biológica y a dónde accede esa antena biológica de acceso a información de diseño? ¿Cómo accede a esta inteligencia orgánica, origen? Entonces, el origen lo que hace es hacer esta tabula rasa y generar síntesis genéticas. ¿Qué son estas síntesis genéticas conductuales? Es todo aquello en lo que la raza avanzó hasta ahora y que estaba prediseñado que aprendiese de tal periodo a tal periodo. En este caso, la etapa supervivencia. Entonces, todos los vectores que pertenecen, programas, que pertenecen a vectores de dirección que tenían como interés la supervivencia, están dados de baja. Y a su vez, se vio en el juego tierra cuáles son las conductas atinadas para quedar en equilibrio a nivel supervivencia. Para estar en equilibrio y no sobrevivir más, sino empezar a vivir. Y este equilibrio no fue alcanzado por un solo humano, sino fue por el colectivo total. Entonces, cada humano o grupo de humanos, desde su propia voluntad, detectó un programa de error, se hizo a sí mismo la pregunta, activó la antena, descargó la resolutiva, es decir, incorporó una resolución. Este cúmulo de resoluciones y de preguntas que se hicieron los humanos dan como resultado la síntesis genética conductual de la conducta atinada para quedar en equilibrio en el área de supervivencia. Entonces, los periodos evolutivos se determinan y se nos ponen fractales de programas de error. Y estos fractales de programas de error, por ejemplo, que alguien que esté como posibilidad en un humano matar a otro, es un código de error. Que esté como posibilidad robarle a otro es un código de error. Que esté como posibilidad acumular y que a otro le falte en la etapa de supervivencia es un programa de error. Usar en desequilibrio un elemento de la Tierra pensando que no va a traer consecuencias en el ambiente, como decir, bueno, desarrollamos todo en función del petróleo y utilizamos y modificamos el petróleo, como si eso no trajese consecuencias en el ambiente, es un programa de error. Entonces, ¿de dónde vienen esas posibilidades de programa de error? De los códigos de error insertados en la genética. ¿Y por qué alguien le insertaría a una raza códigos de error? ¿Por qué no les inserta códigos armónicos solamente? ¿Cuál es el sentido? Y ahí vamos a un sentido de profundidad que también radica en el cambio frecuencial humano, que es que rompe la línea de cuarentena de independencia, donde el humano cree que solo existe la Tierra como raza con vida. Entonces, también lo que se abre para la nueva genética humana es el concepto de la estelaridad, el nuevo humano estelar, ¿sí? Que es un humano que va a empezar a concebir que hay otras razas, que hay otros planetas, que hay otros sistemas, y también que muy próximamente para el aprendizaje Tierra está diseñado que se abre el contacto estelar con otros planetas y con otras razas. Eso también está. Y esta información la tengo porque dentro de los nuevos atributos que se me activaron, empecé a conectar
desde la visión holográfica con otros sistemas estelares, con cómo se manejan otros planetas o con otros seres estelares, pero en mi caso no fue contacto físico, sino contacto cognitivo a través de imágenes de proyección holográfica, que es uno de los atributos nuevos que lo voy a hablar más adelante. Y entonces yo decía, ¿por qué estoy viendo en un holograma otra raza? Entonces aparecía en mi visualización un arturiano y yo veía cómo se manejaba en su planeta, en su sistema. Y lo que sucedía es que al haber cruzado la línea con atributos nuevos, empiezo a ver cómo fue creada, entender cómo fue creada la etapa anterior antes de cruzar la línea. Y entonces lo que sucede es que empiezo a acceder a las bibliotecas de diseño y veo que la genética humana tiene dos componentes, uno positivo, uno negativo y uno neutro. El componente negativo del humano es la memoria celular fractal estelar. El componente positivo humano no es una memoria, sino es una tecnología, un atributo estelar. Entonces, por ejemplo, apareció un arturiano y los arturianos vivieron una etapa lineal con un desafío inicial, o es decir, una negatividad, pudieron vivir, qué sé yo, guerra interplanetaria, guerra entre planetas. Y también accedieron a un atributo, por ejemplo, en la forma de comunicación, una tecnología. Entonces, en su historia, el arturiano, este ser estelar de otro planeta, con otro diseño biológico, con otro diseño material, tuvo un problema y tuvo una resolutiva de ese problema. Y esto puede haber transcurrido en eones. Entonces, en esos eones, esa raza en diseño tiene una etapa de problemática y etapas de resolutiva. En las etapas de resolutiva accede a una tecnología, por ejemplo, hipercomunicación de telepatía con las especies. Entonces, todas las razas creadas tienen, en los cuadrantes de diseño dual, tienen un historial de desafío y un historial de hallazgo, de resolutiva de ese desafío, que le da como resultado una tecnología. Entonces nosotros los humanos tuvimos en nuestra genética, en la etapa de supervivencia de la raza humana, un fractal estelar de código de error de muchas razas. Raza arturiana, pleyadiana, andromedana, reptiliana. Entonces, de toda esa raza nosotros tenemos pesquisa genética y tenemos memoria celular fractal del conflicto y tenemos en potencial activar el atributo al que llevó esa raza al conflicto. Y es como decir, si a nosotros nos hubiesen creado, ¿y por qué no nos pusieron solamente los atributos? Que hicieron como un Frankenstein, que nos armaron como un cuerpo con pedacitos. ¿Por qué no armaron un cuerpo entero con pedacitos tecnológicos? Entonces era una super raza. Teníamos el viaje en el tiempo, que no sé, lo digo cualquier cosa aleatoriamente sin sentido. El viaje en el tiempo lo desarrollaron la raza aviar. O el manejo de transbordo de datos en biblioteca etérica lo desarrolló la raza aviar, los sistemas de tecnología de teletransportación, los arturianos, y el sistema no sé, militar de protección, los URMA. ¿Por qué no nos pusieron todas las tecnologías sin los desafíos? Porque para la legalidad de la lógica tiene que haber un desarrollo por conciencia, es decir, tiene que haber un aumento de conciencia y una acción para obtener tal fruto, ¿sí? Entonces, dentro de esos tres parámetros se desarrolló la raza humana y en la genética se le pusieron desde nuestra etapa inicial
los códigos de error de las etapas de supervivencia de un cúmulo de razas. Por eso nuestra etapa de supervivencia fue tan caótica, porque tenía el fractal de memoria. Y voy a decirles que es un fractal de memoria celular. Por ejemplo, la raza felina tenía tal condición en su planeta, con tales virtudes, con tales constitución de elementos. Y resulta ser que había otro planeta vecino que tenía otro diseño de raza con otros atributos, pero ellos querían los atributos que tenían el planeta de los felinos. Entonces los felinos, que nunca se habían sentido conquistados en el territorio y nadie había venido a tomar sus elementos, vivieron, por ejemplo, una guerra. Entonces fueron invadidos y les quitaron sus recursos, los de su planeta, y se los llevaron para el otro planeta y hoy hicieron destrozo. Entonces los felinos tuvieron que desarrollarse en protección. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que diseñaron fue tecnología de guerra, qué sé yo, armas o la fuerza de ejercer el poder para poner los límites en el territorio. Entonces acá el humano tiene el fractal de memoria celular de esa instancia histórica, estelar, espacio-temporal, de otro sitio, de otro tiempo, y lo tiene acá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando, por ejemplo, vemos en los niños que hay niños que saben poner límites y decir lo que quieren en el territorio y obtenerlo, y hay niños que son más tímidos y viene, qué sé yo, en el jardín un amiguito y le saca el juguete. Eh, y el nene se queda llorando, versus otro que no, lo empuja, toma más fuerte su juguete y le dice que no, se le pone un límite en el territorio. Entonces el humano lo que es una raza que fractaliza, fractal es que lo repite pero en mayor o menor intensidad, un fractal es una réplica en mayor o menor intensidad. Entonces todos los conflictos de la historia humana han sido el resultado de combinar conflictos históricos multirraciales, galácticos, espaciotemporales. Imagínense la complejidad de la raza humana. Ahora, es una raza súper divina, cuidada, mira, observada, que todos quieren entrar porque quienes pasan por el proceso de la escuela humana se llevan encima la conciencia multiplicada de eones espaciotemporales. Es como, ¿cómo decirles? Es como querer ser socio de una empresa o tener acciones en tal empresa porque me voy a llevar tales regalías, ¿no? Porque cada tributo es un fruto. Entonces, como el que es accionista del proyecto Tierra se lleva mucho fruto, porque es multirracial galácticamente, se lleva el conocimiento, el entendimiento y la tecnología que tuvieron que vivir muchas razas en desarrollos lineales en eones, y acá se toma en menor tiempo, porque el humano tiene intensidad de desafíos, pero obtiene por esa intensidad de desafíos rápidamente todos los atributos de todas las razas sin haber experimentado cada raza. Porque si no, un ser humano que tenía que hacer, encarnar como Urma, encarnar como Arturiano, y después poder usar la tecnología de los Urma y usar la tecnología del Arturiano o la del Pleyadiano. Tenía que encarnar y vivir todo el historial. Entonces, el humano es una síntesis multirracial galáctica. Entonces, esta síntesis que el humano obtiene con mayor velocidad, la obtiene por la mayor intensidad en conflicto. Entonces, de ahí vienen y se resuelven todas las preguntas del humano en cuanto a por qué pasan cosas tan graves, por qué la humanidad es tan difícil, por qué eh, es son temáticas tan complejas, por qué la historia suceden cosas, porque imagínense que es como si fuese un cultivo de bacterias. Cuando científicamente se ponen a estudiar el comportamiento bacteriano y ponen muchas bacterias juntas en un cultivo, esa combinación
de bacterias, da como resultado que algunas bacterias mueren y que otras bacterias generan modificaciones genéticas y avanzan. ¿Por qué? Porque empiezan a observar cómo cómo se comportan las bacterias que hay alrededor, qué atributos tienen, y hay bacterias que empiezan a modificarse. Esto está probado también científicamente acá en la Tierra. La mutación de las bacterias, que es cuando le llaman, son resistentes a los antibióticos, se vuelven más resistentes. ¿Por qué? Porque incorporan habilidades del medio o de las otras bacterias, y hacen esa integración genética. Bueno, lo mismo replicado del movimiento bacteriano o viral, en en microfunciones, se fractaliza en la operativa humana, en la interrelación. Por eso hay tanto variación de rasgos también humanos, rasgos genéticos, porque son altas las combinaciones divergentes que se dieron para la conformación de la raza. Entonces el fruto del humano siempre es la convergencia de la divergencia, es la alianza. Y hay históricamente un objeto muy buscado, como muchos objetos que son arquetipos en la raza humana, como el Arca de la Alianza, que hay registros de que era como una caja donde había guardado secretos importantes de la humanidad y estaba custodiada como por, creo que eran dos ángeles, es decir, estaba hecha físicamente. em, y se buscó mucho y se habló mucho de eso, pero en verdad lo que tiene el Arca de la Alianza es el potencial tecnológico humano. Entonces, imagínense, ahora el humano puede abrir pantallas holográficas en el aire, cual pantalla también holográfica lo tiene en su tecnología. El humano ahora va a poder, no sé, hay humanos que ya han levitado, hay humanos que viajan en el tiempo, hay humanos que ya han teletransportado, hay humanos que... Entonces, todas esas tecnologías van a ser desarrolladas por todos los humanos paulatinamente en pos. Por ejemplo, cuando a mí se me empezó a activar el poder ver, escanear la materia, que tenemos escáneres biológicos, por eso existen los escáneres externos, como las impresoras que escanean papel eh, y lo replican, o los escáneres cuando vamos y nos hacemos una, una resonancia magnética o algún estudio para ver si nos quebramos o no. Toda la tecnología que existe afuera existe en la biología. Y eso es un hallazgo nuevo para el humano. Entonces, esta nueva era de la que tanto se habla y que tanto marcan, es la era de la tecnología y de la inteligencia, entre un montón de otras cosas que marca el cielo. Entonces, los humanos vamos a develar nuestra tecnología biológica. Y esta tecnología biológica, activarla, conlleva lógicas y ciencia y orden. No es que cualquier persona activa cualquier atributo en cualquier momento porque subió la frecuencia. No. Cuando yo empecé cuando por primera vez en el 2008 se me activa la antena, que fue un suceso específico que me pasó, yo iba caminando por la calle, tenía 20 años y hacía 5 años que tenía una enfermedad biológica, una patología que era infección urinaria, que estaba causada por un enojo en el territorio. Entonces yo estaba enojada, me parecía que, mm, que las cosas no estaban bien, como en cuestiones personales, familiares y en cuestiones de la sociedad que no me cerraban para nada. Entonces yo no comprendía el manejo humano, por así decirlo. Era como que me parecía rarísimo que hubiese un nene con hambre caminando por la calle si el alimento crecía de la tierra, que se generaran cuestiones de destrucción, qué sé yo, ambiental con fines económicos y no hubiese sensibilidad con ciertas áreas. Entonces, bueno,
Eso me generó la patología biológica. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Encima que funciona mal afuera, funciona mal el cuerpo. Yo decía, ¿quién diseñó esto? Entonces ahí en la secundaria la hice en un colegio católico Nazaret, en Funes, en Rosario, Santa Fe, Argentina. Iba a colegio católico, pero yo tenía mi mirada súper objetiva, no era ni espiritual ni tampoco sí tenía más tendencia científica, más pragmática, más de lo que se puede demostrar es y de logística. Em, entonces un día iba caminando por la calle y digo, no, ya estaba como a tope diciendo, bueno, encima me funciona mal el cuerpo, o sea, ¿quién diseñó el cuerpo que tiene fallas? Y en ese quien diseñó el cuerpo es como si hubiese redirigido con un enojo total, esa energía de enojo, de hartazgo, cuando si ya me harté hasta acá, em, es con esa misma fuerza de enojo, en vez de pulsarla para abajo como lo venía haciendo, como enojarme con el afro y con la materia, esa energía de fuerza la usé para la otra dirección, para arriba. Y eso fue lo que me cambió la vida. Entonces fue una conducta mía, fue una posición humana que está dentro de nuestro diseño, que no usamos porque no sabemos que la tenemos, y que está, y yo decía, ¿cómo puede ser que al final era tan simple y no lo habíamos hecho? O sea, yo, en vez de enojarme para afuera, hice la pregunta como para arriba, y desde ese poder muy grande exigí la información de perfección de mi imperfección, que era esa enfermedad que tenía hace 5 años. Y ahí, cuando exijo la información de perfección, redirigí mi conciencia hacia arriba, se activó mi antena y empecé a acceder a la biblioteca y a entender las lógicas de orden que tenía todo lo que hasta ese momento había concebido imperfecto y lo empecé a ver como perfecto. Entonces, por ejemplo, vi que la infección urinaria, que la vejiga está relacionada con el marcaje en el territorio, eh, que cómo se procesan las aguas, o sea, cómo se procesan las emociones en el territorio, cómo se ponen los límites. Empecé a ver que, bueno, vieron que los animales, los perros marcan el territorio y dejan información con su orina, pueden hacer un marcaje de territorio, los perros, los gatos, y dejan información para otros animales y van marcando con datos. Bueno, cuestión que ahí empezó a ver que mi vejiga funcionaba mal porque yo estaba funcionando mal en el territorio. Entonces como que yo era responsable. Yo tenía cierta conducta. No ponía los límites en el territorio o no consensuaba con las diferentes partes en el territorio, sino que era como estructurada o cualquier tipo de conducta que no es para el bien individual y colectivo en algún área, la marca el sistema orgánico. Entonces, la inteligencia orgánica que nosotros tenemos, cuando hay enfermedad, nos marca falta de evolución en el desarrollo en el espacio externo, ¿sí? Entonces, nosotros venimos a administrar 4 áreas. Nuestro enlace con nosotros mismos, que es nuestra relación con nosotros mismos, cómo nos autoconcebimos, nuestra relación con el territorio, son 4 áreas de desafío. Nuestra relación con el resto de los seres humanos, que es la clase 3, nuestra relación con el proyecto Tierra, que es la clase 2, y ahí incorporamos todos los reinos, de vegetal, animal y más la materia de la Tierra, y nuestra relación con el origen. Entonces son 4 direcciones de desafíos, de códigos de error, que están caracterizados en 4, que hacen al desarrollo de la inteligencia humana. Entonces, al refinar programa de conducta en esas 4 áreas, avanza la biología, ¿sí? Hay un concepto también que manejamos que se llama mapeo de códigos primarios y van a ver que en la etapa del viejo humano nosotros no concebíamos nuestros ID genéticos, nuestra divinidad, que es lo que nos divide del resto, que nos hace únicos e irrepetibles, como la huella digital. Esa condición está marcada en nuestro diseño en las huellas digitales, que no se repiten. Hay una combinación
Es decir, hay algo que venimos a traer el proyecto Tierra, que no lo aprendimos acá en el proyecto Tierra, y que si nosotros lo identificamos y lo ponemos a circular, van a decir, bueno, yo traje este servicio, este don, este atributo. Si yo lo identifico y lo pongo a circular, aumento la frecuencia de todos en superficie planetaria. Esto no pasaba en la etapa de supervivencia, pero sí es vital para la etapa en la que empezamos a vivir. El reconocimiento de nuestro ID es el primer paso. Los primeros pasos de quienes deciden cruzar el puente es reconocer su ID. ¿Por qué? Porque ya no pueden operar por supervivencia. Y el humano opera por supervivencia solamente cuando no sabe quién es ni lo que vino a hacer. Entonces, en esa etapa, por eso también existió la esclavitud, porque el programa esclavitud, porque si no sé qué traje ni lo que vine a hacer, hago lo que a otro le parece que yo tengo que hacer. Entonces, esa es el gen de la libertad también que avanza en esta etapa. Si uno no identifica quién es, no puede ejercer su libertad, porque no sabe qué hacer. Entonces se pone a hacer algo que eh, le indica a otro que haga. Entonces, eso pertenece a los juegos de la combinación de códigos de la humanidad. Y ahí tenemos inquisidor, sumisión, soberbia, sobrevaluación, es decir, todos los que se han sobrevaluado en el proyecto Tierra son los que han generado acumulación y elevación de dinero hacia arriba, todos los que han vivido pobreza son los que se han devaluado, y uno en la creación del concepto de origen o de la perfección o de la divinidad puede sentirse menor o superior. Superior es cuando ni concibo que ello existe, entonces soy superior y es sobrevaluación y es el estado egoico. Creo lo que quiero como quiero sin medir consecuencias ni quiénes están alrededor ni qué hay. Eso es soberbia y después está sumisión, cuando entramos en todos programas de víctima. Soy víctima de, me tocó tal condición, entonces estoy limitado a esto. Y hay un punto entre el abajo y arriba, que es el punto de equilibrio en el medio, cuando nosotros nos volvemos la creación, nos volvemos la perfección, asumimos nuestro origen perfecto. Entonces, el objetivo del encuentro de hoy, de esta primera clase de introducción a la inteligencia orgánica, que vuelvo a repetir, se usa simplemente para dos cosas, y la inteligencia orgánica se activa como un switch. Yo no la tengo activa todo el tiempo. Subo el switch para ordenar algo y después lo bajo y vivo mi normalidad. No es que estoy todo el día con la antena arriba, con las bibliotecas abiertas y no. Solamente subo el switch cuando se me presenta un desafío. Y el proyecto Tierra es una constante de imperfecciones a ser llevadas a la perfección. Entonces, en el encuentro de hoy, el objetivo es, ahora vamos a hacer un ejercicio inicial, frecuencial. El objetivo de hoy es que ustedes comprendan e informen a sus células que ya se enteraron que son perfectos, que recuerdan su perfección de origen. Y la perfección de origen se recuerda cuando se comprende lo que yo expliqué antes. Lo que yo expliqué antes, de que en nuestras células tenemos un fractal de memoria multiestelar con códigos de error. Quiere decir que cuando nacemos y entramos al juego, incorporamos esos códigos de error que nosotros no somos, sino que estamos representando. Entramos en el juego para incorporar conciencia, experimentando. Pero antes de entrar, somos perfectos nivel 100, ¿sí? Entonces recordar esa esencia hace que no nos identifiquemos también con esta vorágine que hay de lectura de otras vidas o lecturas de orígenes estelares, que muchos ya lo están haciendo. Ustedes pueden estar o no en esa instancia, pero hay muchas personas que se abren registros y recuerdan otras, se les transfiere información de esta memoria. Entonces, son memorias, por ejemplo, memoria estelar. Por ejemplo, yo una vez me abrí un registro estelar y tenía memoria en Pléyades
y con mi nombre, con mi cuerpo en Pléyades, después otro en Arcturus, eh, no, y otro en Andrómeda. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo experiencia material en Andrómeda y Arcturus, pero acá hay, por ejemplo, 33 razas en la genética, cuando yo quiero resolver en el proyecto Tierra, ¿con qué tendencia genética voy a resolver? Y con las que experimenté, pero me faltan un montón. Entonces esas tendencias son las que generan guerra y son las que generan los lineamientos políticos, los lineamientos pedagógicos, no que Waldorf, no que Montessori, no que la escuela convencional, no que capitalismo, no que comunismo, no que socialismo. Bueno, porque son formas de resolver por tendencia racial. Entonces, hay razas que están más enfocadas en sobrevivir y razas que están más enfocadas en la frecuencia de en la amorosidad y de lo espiritual. Y hay razas que están más enfocadas en lo denso, material, razas más sutiles, razas más tecnológicas. Entonces, la idea, o sea, lo que el armónico que se corresponde con con el proyecto Tierra es el que resuelve cuál sería un armónico de origen en la biblioteca genética a la cual accedemos con IO. ¿Qué sería un armónico de origen? Es, ante un desafío, tomar una conducta de resolución que contemple el diseño de todas las razas. Eso se llama alianza. Y eso es lo que constituye el arca de la alianza y eso es lo que habilita los nuevos atributos. Si yo solamente resuelvo con mi tendencia, y la forma de resolución son políticas, ¿sí? Políticas estructurales. ¿Qué pilares? ¿Con qué política resolvemos tales desafíos? Entonces, si yo tuve experiencias, voy a tener una tendencia limitada. Y todas las tendencias de resolutiva limitadas en el proyecto Tierra generan enfermedades y patologías. O sea que la, la, la medicina, las patologías biológicas, las fallas orgánicas, son tendencias limitadas con falta de inteligencia ante la resolutiva en un área. Como tenemos raza hiperamorosa, los seres que no son amorosos, que no disfrutan del proyecto Tierra, por ejemplo, se les puede manifestar en una diabetes, porque la diabetes está relacionada a la resistencia a la insulina. La insulina es la energía para vivir y acá el motor para vivir es estar disfrutando el proyecto. Entonces, resistencia a la insulina significa estoy resistiendo en el proyecto, me cuesta estar en el proyecto, no le estoy encontrando el sentido. Entonces, todas las enfermedades son conductas no atinadas de desenvolvimiento en el medio. Entonces, cuando a mí se me conecta este atributo de acceso a las bibliotecas de diseño, automáticamente yo después de esa enfermedad que tuve 5 años, infección urinaria con todo tipo de estudios, de medicamentos y de cuestiones, sin resolutiva, yo conecto con las células, puedo ejercer la comunicación celular y en esta comunicación celular em, lo que hago es con mi antena seleccionar cuál es la información de perfección de esta imperfección y empiezo a ver que mi falta de inteligencia aplicada en el medio, en el territorio, conductualmente para todo lo que tiene que ver con la vejiga, porque toda la ingeniería humana, los cuadrantes biológicos, que me van a escuchar que hablo mucho de cuadrantes biológicos, son como chip de bioinformación, ¿sí? Como diseño de ingeniería, en donde cada conjunto celular que conforma un órgano, un sistema, está relacionado a un conjunto de conductas humanas que resuelven algún área en lo externo, en la materia. Si inteligencia orgánica le toma coherencia al concepto de biodecodificación que han descargado otros seres, hay muchos seres que han descargado biodecodificación, que es justamente esto, tratar de codificar qué órganos y qué sectores
¿A qué se refiere? Ahora, la biodecodificación hasta ahora ha enfocado mucho en el trauma, es decir, bueno, por tal trauma o tal impacto, tal patología. Pero en este caso, la inteligencia orgánica no solo abarca el trauma, sino que abarca la conducta, porque, por ejemplo, una diabetes no siempre está generada por un impacto de trauma, es una conducta constante, no atinada, no un impacto de un suceso que me traumó tal cuestión, que es la información que más circula y que predomina ahora, es la del trauma. O sea, bueno, fíjate qué te pasó, que tenés esta enfermedad. Y eso es un concepto limitado en la bio. Pero bueno, se están descargando al unísono porque estas antenas, así como yo estoy hablando de la antena de inteligencia orgánica del origen, hay cantidad de seres en superficie que están activando antenas y que están activando nuevos atributos y que están descargando información. De lo cual, como dije antes, hay mucha información real y mucha información eh, distorsiva circulando. Entonces, está expuesta la máximo nivel de información espiritual y el máximo nivel de información científica develada y abierta. em, entonces necesitamos también al mismo tiempo un sistema de descanso que nos centre, donde podamos sintetizar información y adquirirla de manera neutral y que sea información de diseño. La información de diseño siempre es simple. Si es simple, es la información que se siente y simplemente es. Y no da duda, ¿sí? Lo que se descarga con la antena del origen no nos genera duda. Decimos, es como el ajá, o sea, era esto. Es una sensación firme, fija, y que nos garantiza que es que hay modificación en la biología o en la realidad. Porque en ese momento que yo contacto con mi biología y veo y me puedo observar en mi conducta no atinada y me hago responsable de mi conducta ejercida no atinada, se me fue la infección urinaria y no lo tuve nunca más. Pero solamente fue encontrando las lógicas biológicas, cual biblioteca es el cuerpo, de refinamiento de conducta humana a alcanzar. Entonces todo se resume en conducta. Siempre que haya una enfermedad en la biología o en la realidad, hay una conducta no atinada y esa conducta es por la falta de inteligencia en el desarrollo en el medio, en algún área. Bien, bueno. Con respecto a al punto de la clase de hoy, ¿qué es el reenlace con nosotros mismos? Es esto, es comprender nuestro diseño y poder autoconcebirnos que no somos lo que hemos hecho, no somos lo que hemos dicho, no somos no somos la memoria de experiencia tierra, no somos las memorias estelares. Si yo estuve en Andrómeda, no quiere decir que yo soy andromedana, quiere decir que experimenté transitoriamente, mi esencia de perfección experimentó transitoriamente en Andrómeda. Si se me abre una memoria estelar en Arturus, ay, sos arturiana. No, no sos arturiana. Tuviste una experiencia, porque muchos que se les está abriendo el registro estelar o los registros de banco de datos akáshico, a lo que le llaman akasha, que yo no uso esa palabra, uso banco de datos simplemente porque me parece más neutral, están aprendiendo también, porque nunca tuvimos estos niveles de develación de información. Entonces, a veces abren el registro y nos ven en una experiencia arturiana y nos dicen, ay, vos no sos de la Tierra, sos de Arturus. Está mal, es un cuento mal contado, que le cambia y le choquea la percepción al humano. Ay, no soy de este planeta, con razón, yo soy de otro lado y éramos mejor. Hay un montón de ese show, entonces hay mucho delirio estelar mezclado con el delirio espiritual, mezclado con los quilombos de la ciencia, estamos en un linda fiesta. Los movimientos que va a empezar a tener la Tierra, si no alineamos los patitos, porque la Tierra es una expresión material, así como el cuerpo manifiesta en patología, la Tierra manifiesta en movimiento patológico el comportamiento humano global.
Entonces, o nos acomodamos los patitos entre nosotros y da como resultado la materia y la forma de pasar el puente. O pasamos el puente tranquilito, con conciencia, cambiando todo, o lo pasamos y nos va a mostrar la imperfección, el caos de la experiencia material. Entonces estamos justo en un momento crucial de giro, un momento planetario en el que todos quieren estar, los administradores o los interplanetarios, les encantan porque son los momentos de máxima tensión, porque están viendo la peli, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver si lo hacen, si no lo hacen, si es como, si lo hacen o no lo hacen, es como yo diciéndome a mí misma si me sano o no me sano la vejiga en aquel momento. Bueno, y la sané, y entendí que habían lógicas. Bueno, la misma lógica que se aplican para resolver la vejiga, se aplican para resolver la línea de tiempo de catástrofe planetaria. Se usa la misma lógica, es la inteligencia orgánica, es como se organiza la materia, es la ciencia de la existencia. O sea que no es menor la posición de diseño humano en el futuro del proyecto Tierra y de la raza. ¿Por qué? Porque las razas también tienen sus desarrollos y si las razas no le dan valor y no disfrutan la existencia, las razas también se dan de baja. Si la raza humana no reconoce su valor real y su poder real y su diseño real, la misma raza se autodestruye. No es que alguien no va a hacer algo por no darse el valor. Entonces, estamos en un momento de definiciones y ya está el número de humanos que cruzó el puente, que logró hacerse las preguntas, que exigió la perfección y que ya están viendo el devenir, que ya están usando los atributos nuevos. Y de toda la historia de la raza humana, hubo del espectro de códigos que estaban planeados como desafío de supervivencia, de este número de códigos cualificado y cuantificado, la raza humana llegó a tiempo, faltaron algunos códigos y cuando faltan algunos códigos de error a los cuales hay que encontrarle un código de salida, que recuerden que solamente lo tiene la raza humana, otra raza no nos puede decir cuál es el armónico a aplicar en las políticas humanas. ¿Por qué? No lo puede decir otra raza. Porque otra raza no tiene esta combinación. Entonces, muchas veces hay seres que han conectado con otras razas y las creen superiores porque tienen nave o porque andan, qué sé yo, viajan velocidad luz, pero no quiere decir que sean superiores. Son superiores en edad, lineal, pero en potencial somos superiores nosotros porque tenemos muchas razas combinadas. Entonces, al contrario, somos como los bebés, pero cuando los bebés sean grandes, son mucho más grandes que ese fractal de raza en linealidad. Entonces, no puede venir alguien pleyadiano a decir, como ha estado pasando, porque hay mucho delirio estelar. Ay, sí, recordé mi memoria pleyadiana, yo soy pleyadiano y en Pléyades nos manejamos mejor que acá y vine a decirle a los humanos cómo se tienen que manejar. Hola, soy el comandante pleyadiano, bla, bla, bla. Todas esas cosas que yo veo en las redes con millones de seguidores son el espanto para la administración, son el show, es la ridiculez, es la ridiculez estelar. Y bueno, ¿qué pasa? Que eso pasa siempre en las razas. Cuando por primera vez se le abre la información estelar a una raza, los seres humanos no saben cómo incorporar. Entonces, la mente, el sistema cognitivo lo interpreta como puede y se dan todos estos caos informáticos cuando se develan profundidad de información. Es lo mismo que cuando yo vi por primera vez en el 2008, yo iba caminando y cuando se me activó esta antena, vi una luz blanca y una luz magenta. Si yo hubiese sido, no sé, yo no tenía información ahí ni de los budistas, ni de la luz, ni de nada, cero, cero espiritualidad en el 2008.
Y si a mí se me hubiese encendido la luz, ¿y qué pasa si yo me hubiera creído que me iluminé? Y hubiera salido a decir, ay, vi la luz, vengan y síganme, que les voy a decir lo que hay que hacer. No, dije, qué joraca esta luz que estoy viendo, porque ahora estoy entendiendo las lógicas de la historia humana. Ah, porque hay una biblioteca compartida. Ah, las lógicas son pedagogía. Ah, teníamos que vivir esta imperfección para alcanzar tal perfección. Entonces, es una forma más humilde y más coherente de procesar la información. Y después, todos los que han tenido eh, principios de activaciones de la nueva genética han entrado en delirios y se les mezcla la mente inferior. Ahí le mando un mensaje. Sí, yo Justo se igual, le cortó. ya se le mandé. Ujú. Ah, bueno. Bueno, no vamos a platicar porque luego nos escucha. Ay, ojalá se dé cuenta. Se me cortó ahí la transmisión. Bueno, estaba entonces, ahí estamos grabando de nuevo. Estaba dándoles la síntesis, un poco de síntesis de clima planetario, del estado de caos de información, para que siempre puedan llevar cualquier información que les da miedo, negatividad, la tienen que llevar a la perfección. Cualquier patología biológica la pueden llevar a la perfección, cualquier conflicto en la recreación de la realidad pueden entender la perfección con la antena, cualquier información desordenada que adquieran o que les suene raro o todo lo que genere negatividad sobre todo, em, lo pueden llevar a la perfección. Eso se puede hacer con la antena, observando el diseño real, la información de diseño real, de sentido real. Bien, vamos a hacer un recreíto de 5 minutitos y cuando volvemos vamos a hacer un ejercicio frecuencial que está relacionado al objetivo de la clase de hoy, que es el reenlace con ustedes mismos. ¿Qué quiere decir? Que se van a acordar, estando acá en tierra, de su perfección esencial de origen. Ahora imagínense, está relacionado como punto clave el autoestima. ¿Qué concepción tienen ustedes de ustedes mismos? Porque piensen que desde chiquitos o desde el progreso tierra vivido hasta ahora, el humano se autoflagela, se autocastiga, se autojuzga. Y ahora que no nos podemos juzgar, tenemos juicio cero hacia nosotros porque somos una esencia perfecta. Toda la imperfección es pedagógica y son experiencias transitorias. Es el humano transitando su divinidad en superficie tierra.
su parte a lo que le dicen humanos dioses. Entonces lo único que hace es que en vez de impactarse por cada conflicto en la recreación de la realidad magnetizado por sus códigos de error adquiridos en el proyecto, ya no se lo toma tan a pecho, nada se lo toma tan a pecho, ni nada es tan grave ni tan intrascendente, y todo es administrable. Entonces, la negatividad que antes nos constituía, ahora le ponemos una distancia porque sabemos que es transitorio y que son códigos de error implantados para el juego genético. Entonces los podemos separar de nosotros y al ponerle distancia, la distancia operativa, digo yo, le ponemos distancia operativa, distancia administrativa. No sé, situación, estoy en pareja, mi pareja me engaña, infidelidad. Bueno, tengo que ver proyectivamente en mi genética cómo magneticé esa coordenada. Bueno, a ver en qué circunstancias de mi estructura externa me estoy siendo infiel. Y estás yendo a trabajar donde no te gusta ir a trabajar. Y estás yendo a comer con la familia porque tenés que cumplir, pero en realidad energéticamente no tenés ganas. Y con tus tres amigas toda la vida estás sintiendo que ya no es, pero entonces estás siendo infiel. ¿En dónde? En lo externo. ¿En qué? En estructuras. Ah, ¿y la pareja qué simboliza? El masculino, que es la estructura externa, que es el hemisferio masculino. Entonces, ¿en qué situaciones de tu conducta te estás siendo infiel que aparece alguien y te muestra la infidelidad? ¿Sí? Entonces, donde lo que te gusta es otra cosa, pero te estás limitando. Entonces, siempre el masculino que va a aparecer en el caso de las mujeres o viceversa es también una proyección intensificada del manejo de estado genético individual externo, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la clase número 3, que ahí vemos enlace con el resto de los seres y vemos cómo operan los vínculos y los enlaces en un nivel más profundo y cómo existe una tecnología que es como rectificación de enlace, que es como poner un filtro en los enlaces entre las personas, donde se puede obtener la información de aprendizaje de la sinergia y bueno, de ni hablar que está todo sincronizado para encontrarnos con quienes nos tenemos que encontrar. Entonces ya es descansar en la perfección de la matemática del orden sincrónico de la materia y simplemente reclutar las pesquisas de códigos armónicos frente a cada inarmónico y ya es otro baile, ¿sí? Es otro baile. Así que bueno, vamos a hacer ahora sí un recreito de 5 minutos, volvemos a las 5, horario de Argentina. Em, no, ya son las 5, vamos a volver 5 y 5 y nos va a llevar 10 minutitos. La sintonización, una breve sintonización donde es el retorno de enlace hacia nosotros mismos en nuestra esencia de perfección para poder dar esta información a las células de que estamos listos para la comunicación celular y para la administración de códigos de error y códigos armónicos de manera conciencial, porque o experimentamos por experiencia o por conciencia. Vamos a elegir conciencia que es más, tiene menos desgaste biológico, es más rápido y es más fácil y está habilitado para esta etapa como nunca antes. Así que bueno, recreito, volvemos en 5 minutos y hacemos esta sintonización que nos va a llevar unos 10 minutitos. Besitos.